que las clases, por los link de meeting se vencen 15 días después, entonces ya la subida a YouTube, pues yo no, pero ya me la subieron y este también entonces ya la mando a subir para poderlas colgar ahí que sean eternas. Bien, para inmortalizarme en el YouTube se llama. Entonces arrancamos ahora sí, arrancar con este temita de la Bolsa de Valores de Colombia. Bien. Imagínense entonces que en Colombia es un mercado chiquito. Yo les mostré tal vez ayer, entrando en vivo a la Bolsa de Valores, que la bolsa no tiene más de 120 acciones en total. Imagínense ustedes que, y pues vamos a verlas con calma, ni más faltaba, pero les voy a comentar a nivel de anécdota, que uno a veces ve en alguna publicidad que dice Standard & Poor's 200, Dow Jones 50, ¿sí? Cuando hay un indicador con un número, ese número indica el número de acciones que componen la canasta. En Colombia apenas la componen 23 acciones y no hay más. Yo he visto hasta el Nasdaq 2000, imagínense ustedes, y es canasta apenas, no son todas las acciones. Colombia es un mercado chiquito, pequeñito, muy pequeño. Y antes del 2001 era algo desordenado. Del 2001 estoy hablando, es decir, hace 18 años, o sea, tampoco hace mucho. La bolsa más antigua de Colombia se llamaba la Bolsa de Bogotá. La Bolsa de Bogotá nació en 1929. Luego nació la Bolsa de Medellín, pero muchísimos años después, en 1961, y finalmente la Bolsa de Cali, o sea, la Bolsa de Occidente, en 1983. Fíjense lo siguiente, puede existir una misma acción, por ejemplo, en la época de estas tres bolsas, la acción más apetecida era la acción de Bavaria. Hoy en día, con la compra de Saab Miller a Bavaria, antes Bavaria era de los Santo Domingo, hoy día con la compra de Saab Miller a Bavaria, Bavaria sale de la bolsa, dicen no queremos estar, pero esa era la más apetecida. Igualmente la de Noel Cenú, esas eran las dos acciones más apetecidas, ya ninguna está. Una acción de Bavaria podía costar un valor en la bolsa de Medellín, otro diferente en la bolsa de Bogotá y otro diferente en la bolsa de... Voy a prender mi esfero para poder señalar lo que quiero. Y otro muy diferente en la bolsa de Occidente. Es decir, una misma acción con valores diferentes. Y usted no podía comprar una acción en Bogotá y la vender en Occidente. Si hoy en día el mercado es tan pequeño, imagínense el mercado. Si hoy en día el mercado es tan pequeño, imagínense ustedes dividido en tres, pues mucho más pequeño. Por eso es que el día 3 de julio del 2001, recuerden que yo les he hablado que en los primeros años del milenio se fusionó una serie de fusiones de superintendencias, de ministerios, y el 3 de julio se fusionó las tres bolsas, es decir, que la bolsa de Colombia, como la conocemos hoy en día, la BBC, existe el del 3 de julio del 2001, antes no, existían las tres bolsas por separado y pues ahí vamos. Bien, vamos a ver entonces acerca de la bolsa de valores, que es un mercado. Dice acá que en la economía moderna, dice que la economía moderna, la mayor parte de actividad económica se lleva a cabo en los mercados, donde aquí hay un concepto, digamos, que es de los conceptos antiguos, que eso no sea así, donde dice que son los lugares. No, hoy en día ya no son los lugares. Es un punto de encuentro entre compradores y vendedores, no necesariamente un lugar. No necesariamente un lugar. Y el ejemplo más claro se da en la bolsa de valores.
si no hubiese pasado esta cuarentena, hubiera hecho una gestión para llevarlos a la bolsa de valores. La bolsa de valores quedaba antes una cuadra abajo de City TV, en la octava con Jiménez. Hay un edificio y en el piso séptimo estaba la rueda. Es decir, la bolsa, lo que uno conoce de la bolsa, que compran, venden, gente escribiendo en las paredes, un señor hablando en la mitad y ese tipo de cosas. Eso existe ahí. Hoy en día es un museo. Se utiliza para privatizaciones y para algunas cosas así especiales, pero ya para la bolsa no. Además que la bolsa de valores dejó ese edificio, solamente hay unas oficinas ahí. Hoy la bolsa de valores de Colombia queda exactamente en la séptima con 72, en el edificio de la vivienda. Eh, pero ya no es un lugar, ya la gente no tiene que ir ahí. Hoy en día es un computador. Lo que estaba haciendo, lo que hemos estado haciendo todos estos días, entrando a sitios para comprar y vender. Entonces usted no tiene que estar físicamente en ninguna parte, ni encontrarse cara a cara con el comprador o con el vendedor, eh, sino es un punto de encuentro. Entonces, fíjense que cuando uno enseña mercadeo, probablemente uno hace la diferencia. Cuando habla de qué es un mercado, hace la diferencia entre un lugar y un espacio. Fíjese que si usted busca en el diccionario, espacio le va a decir que su característica es que no tiene límites, ¿sí? Entonces, si usted le dice, tiene un lugar en mi corazón, entonces usted sí le tiene ahí 2 centímetros por 2 centímetros y ahí está. En cambio, si dices, tiene un espacio en mi corazón, está ahí, en cualquier parte. Lo mismo pasa con los mercados. No hay un sitio físico, es un espacio, es decir, no tiene límites, ¿sí? Fíjese que uno utiliza el término espacio para hablar lo que está fuera de la tierra, eso no tiene límites, ¿sí? Entonces, un mercado hoy en día es un espacio donde confluyen compradores y vendedores. Fíjense el mercado laboral no hay, todo el mundo no va a sí, probablemente si hay una feria, si hay un lugar, si hay una feria laboral, pero generalmente no, uno entra al empleo.com o a un trabajo donde sea, y hay alguien de las empresas que ha puesto avisos y hay personas como ustedes y yo que entramos a mirar qué empleos hay. Y ese es el mercado laboral, entonces no es un lugar, es un espacio, ¿bien? Donde los compradores y vendedores se encuentran. ¿Para qué? Para cambiar dinero por un bien o servicio. Eso sí, lo que sea. Bien. Entonces, aquí quito esto y paso. Mercado financiero, ahora mercado financiero, que eso ya es un tema un poco más especializado. Entonces, es aquel en el que se lleva a cabo la compra-venta de valores, de activos financieros, ¿sí? Por eso, recuerden que cuando hablamos de criptos, los criptos no son activos financieros, por lo tanto, no se considera una inversión financiera, ¿bien? Una inversión, pero no es financiera. Porque es que una inversión puede ser otra cosa. Usted invierte en un lote para sembrar aguacates o invierte en, no sé, de esas triciclos que lo sacan uno por la mañana al bus. Eso no son inversiones financieras, son inversiones. Bien. Normalmente se integra por varios mercados subsidiarios. Vamos a ver qué es eso. Entre otras cosas, nosotros ya vimos esto, el mercado del dinero. Pero vamos a ver esto del mercado de valores. Entonces, digamos que por lo menos como mínimo hay esos dos mercados, el mercado de dinero y el mercado de valores. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son en esta diapositiva vamos a morar? Pues bueno, en esta diapositiva no, en este tema de esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles son? ¿A qué se dedica la Bolsa de Valores de Colombia? La Bolsa de Valores de Colombia se dedica a 4 cosas. Yo lo he mencionado en clases pasadas, luego lo menciono hoy. En primera instancia, se dedica al mercado de divisas.
por medio del ZFX. Ya miramos qué es eso. En segunda instancia, se dedica, y eso es relativamente nuevo, no es de tiempo atrás que se haya hecho, hace unos 10 años no se hacía, al mercado de derivados por medio de la OPCF. Bien. El mercado de renta variable, las acciones, que es a lo que realmente siempre se ha dedicado. Aquí ya hubo un cambio de este año y es que a partir de este año no trabaja hasta la 1 de la tarde, sino hasta las 3. ¿Sí? Entonces ahí dice que es del sistema accionario. Y por otro lado, el mercado de renta fija, que lo trabaja con el sistema MEC Plus. Voy a hablar de cada uno de ellos. De renta fija les hablo de que se negocian TEL, bonos, diésel, cantidad de cosas que ya vamos a mirar. Bien, entonces vamos a hablar de cada uno de estos 4 mercados que tiene la bolsa. Es decir, uno generalmente piensa que la bolsa solamente son acciones y no, ya tiene una cantidad de cosas diferentes. Entonces, existe un sistema electrónico de transferencias e información del mercado de divisas. Todo eso se puede decir nomás como el ZFX. Ese sistema electrónico es por medio del cual se transan las divisas en la bolsa de valores, no en Forex, no en plataformas individuales, en la bolsa de valores. ¿Sí? Que en Colombia, eso no es mundial, eso es en Colombia. ¿Cómo se trabaja en Colombia? Así. Es administrado por, vuelvo a insistir, que la bolsa de valores es privado. Entonces también la empresa que administra este sistema electrónico es una sociedad anónima, CETICA PFX. Bien, y es cómo se compran y se venden las acciones, las divisas en un día. ¿Sí? Es un mercado electrónico, eso es muy importante decirlo. Voy a poner más bien un resaltador. Un resaltador. Es un mercado electrónico. Bien. Ahí estamos diciendo, volvemos al cuento que no es un lugar, a través del cual las entidades aliadas pueden, mediante estaciones de trabajo, su computador, tiene una plataforma, tiene una clave, puede entrar. Entonces, por eso dice, mediante estaciones de trabajo conectadas a una red computacional. En sesiones de negociación pueden hacer ingresar ofertas o ingresar demandas. Tengo tantos dólares, oferto tantos dólares. Este año ha sido inusual, ¿sí? Fíjense que cuando uno tiene dólares y los convierte a pesos, dice que lo está monetizando. Se está monetizando la divisa, es decir, se está volviendo los dólares a pesos colombianos. Y el fenómeno contrario, tener pesos a pasarlos a dólares, se llama desmonetizar. Uno, ¿por qué monetiza o desmonetiza? Por efectos del mercado. Por ejemplo, en un año normal, porque este no es un año normal hay unos plazos para pagar renta de las empresas. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta con las donaciones que se han hecho todos estos años, todos estos meses, una gran empresa no paga 5, 20, 10, 100 millones de pesos de impuestos, ¿no? Puede pagar 80.000, 90.000, 150.000 millones de solo impuestos. Cuando eso se da, entonces lo que se hace es que las empresas desmonetizan, es decir, todos los activos que tienen en dólares los pasan a pesos colombianos. ¿Sí? ¿Y cómo hacen para lograrlo? Pues eso lo hacen por medio de ese sistema. Bien. Lo mismo, en los momentos en que llega mucho dinero en pesos, le hace diciembre, las empresas que hacen lo desmonetizan, es decir, convierten pesos a dólares y lo llevan por medio de la bolsa. Bien, entonces, estaba hablando de que por medio de estas estaciones, por medio de las plataformas, por medio de las claves, ofrecen dinero
cotizan y celebran entre ellas operaciones. ¿Entre quiénes? Entre quienes se hacen. Esas operaciones son totalmente anónimas. Se hacen entre corredores de bolsa. Que cada uno tiene un código. Yo soy el código 754 y en la pantalla pongo en color verde $1,000 a 4,000 pesos. Eso quiere decir que, que estoy vendiendo esos dólares a ese precio, ¿sí? El que lo pone en rojo es que hace una oferta y cuando está en verde opera tanto para acciones, opera tanto para divisas. Cuando está en verde es que hay un calce, se llama así calce con C, calce. Un calce eh, quiere decir que se pusieron de acuerdo y que se celebra esa transacción, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, se llama un calce. Pero no saben escribir, profesor. Un calce. Cuando hay un calce es que se pusieron de acuerdo y ese calce va en letras verdes. Y entonces los dos tienen 1,000 unidades de lo que sea a 4,000, entonces los dos se ponen en verde. Si está en rojo, no, quiere decir que todavía no hay calcio. Bien, borremos esto. Y quitemos esto. Adicionalmente al anterior, las entidades afiliadas podrán registrar las operaciones celebradas en ellas y consultar la información. Eso es lo que hacen, porque ellos no se hacen, toda operación que se haga en el transcurso del día, es posible que no se pague de inmediato. De inmediato es en el minuto, a los 10 minutos, o a la media hora. Después, incluso de haber cerrado el mercado, ellos tienen hasta las 8 de la noche para hacer el pago, la transferencia electrónica. Si no se hace el pago, pues la operación se reversa y no queda en firme. Pero eso yo les diría que nunca ha pasado. Bien, entonces vuelvo a esta. Fíjense que entonces ya hablé de este. Entonces ahora voy a hablar del mercado de derivados, de la segunda gran operación que tiene la bolsa de valores. Entonces se llama el mercado de operaciones a plazo de cumplimiento financiero. Por eso la sigla dice que se llaman OPF, ¿bien? Como dice acá. Uy, ¿qué más? Como dice acá. Operaciones a plazo de cumplimiento financiero. ¿Sobre qué se pueden hacer? Entonces, derivados. Un derivado, voy a devolverme aquí, borro. Entonces dice aquí que mercado de derivados, mercado de derivados. Un derivado es, digamos que todas las operaciones están sujetas a riesgo. Entonces, para disminuir el riesgo se hacen contratos derivados, por eso se llama así. Hay un contrato de compraventa de oro, de maíz, de acciones, de tasas de interés, o sea, todos son activos subyacentes, todos son activos con los cuales se pueden realizar derivados. Bien, entonces los derivados voy a hacer la letra un poco más grande, son 4. Los derivados son futuros, los derivados son forwards, los derivados son opciones, los derivados son swaps, ¿sí? Esos son los 4 derivados que se tienen. Cada uno se especializa en alguna cosa. Recuerden que un derivado, voy a colocarlo acá. Como esto queda grabado, entonces voy a colocar acá. Un derivado es una cobertura de riesgo. Eso es un derivado. Cubrirse del riesgo, cubrirse que algo no va a pasar. Entonces uno puede cubrirse del riesgo de tasa de cambio, incluso imagínense, de tasa de cambio. Uno puede cubrirse del riesgo de tasas de interés, pero lo más común es que uno se cubra de un activo subyacente como el petróleo en Colombia.
Eh, no creo haber tocado este tema con ustedes, entonces les voy a dar un ejemplo. Colombia, por ejemplo, negocia su petróleo con futuros. Entonces, la semana pasada creo que hubo un día que el barril de petróleo, claro que no el Brent, que es el de Colombia, sino el WT, que es de otra parte del mundo, estuvo negativo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese día tenían vencimiento unos contratos de futuros. Entonces se vencían. Colombia vende el petróleo con futuros y ese futuro está a 2 meses. ¿Cuál es este ejemplo? Caricaturesco, pero es el que de pronto retrata bien. Fíjense que de pronto hay una pareja de esposos y la esposa va a cumplir años dentro de 2 meses, ¿bien? Y la esposa le dice, yo para mi cumpleaños quiero un perrito recién nacido, ¿sí? Recién nacido en esa fecha, de hoy en 2 meses, o sea, el 30 de junio, ¿sí? Entonces el tipo se va, el tipo me va a decir, los perros no se pueden vender. Bueno, imagínense que sí se pudieran vender. Entonces el tipo se va la veterinaria y le dice a la niña que necesita un perro recién nacido, pero para dentro de 2 meses. Muy seguramente la persona de la veterinaria le va a decir, listo, mire, yo tengo esa perra que usted ve ahí, no la señora, sino la de lado, la cuatro de ella. Entonces, ella está embarazada y va a tener, eh, aquí me están haciendo reír, y va a tener un perrito dentro de 2 meses. Si ven, el perrito no existe hoy, pero se va a hacer el contrato hoy. Entonces, digamos que se hace un contrato por 300.000 pesos. Se hace un contrato hoy por 300.000 pesos, pero hoy no hay desembolso, ni hoy hay perro. Bien, entonces la persona va dentro de 2 meses, lleva los 300.000 pesos y le dan su perro. ¿Qué pasa? Porque se llama una cobertura de riesgo. ¿Qué pasa si la perrita está embarazada, se muere? Él tiene un contrato. Si no le dan perro, se hace dar 300.000 pesos. ¿Bien? Porque tenía que cumplir el contrato. ¿Qué pasa si en ese momento la policía está siendo batida, en todo este tipo de cosas, y los perros suben a 500.000? No importa, él ya firmó un contrato por 300.000 pesos. Entonces, digamos que ambas partes están cubriendo el riesgo. Eso pasa con el petróleo. El petróleo se vende hoy para dentro de 2 meses, y dentro de 2 meses da el barril de petróleo y le dan ahorita está como en $25 el petróleo Brent. Eh, entonces, ya saben los que están perforando hoy que eso va a estar a esa fecha. Eso fue lo que pasó la semana pasada, no en Colombia, sino más que todo en Inglaterra. Ellos tenían tanto y tanto y tanto petróleo, eh, que ya estaban haciendo excavaciones de más y más cosas y no tenían dónde guardarlo. Y se venció la fecha del futuro y nadie se lo quería recibir. Entonces, ¿qué dijo? Pago para que me lo reciban. Y eso es lo que se necesita. Aun cuando vamos a hacer una clase de derivados, por ahí unos 15 días, también están otros derivados, que son los forward, las opciones y los swaps. Son bien interesantes porque incluso para lo que respecta a nosotros, trabajar con derivados, sí de acciones también, obviamente, pero trabajar con derivados o de tipos de interés, porque el interés va a subir, va a bajar, o con tipo de cambio, ¿sí? Entonces, eso será bien interesante. Ese mercado se llama OPF, entonces ahora sí, vamos a la diapositiva. Dice OPF, dice que son un mecanismo de cobertura. Bueno, dice que se pueden ser sobre tasa representativa de mercado, sobre varias cosas. Son mecanismos de cobertura estandarizados que se transan en bolsa de valores, pues eso ya lo había dicho. El objetivo es comprar o vender en dólares a una fecha futura, permitiendo mitigar el riesgo cambiario, ¿sí? En este caso, el cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago del dinero diferencial de precios, mediante la manera que no se presenta la transferencia física del activo. Lo que estoy diciendo, solamente cuando se vence el futuro,
cuando se vence la opción, cuando se vence el swap o el forward, es que se realiza el pago y la transferencia. Pero ya se ha transado de antemano, pueda que pase lo que esté pasando, pero a esa fecha se paga lo que se pactó hace 2 meses. Estos son derivados. Contratos derivados se llaman derivados porque se derivan de un contrato principal. Bien. Y particularmente los derivados y de la tasa representativa del mercado se hacen por medio del intermediario de bolsa. Bien. El MEC Plus, ¿sí? Entonces, si me devuelvo acá, aquí dice que el MEC Plus son mercados de renta fija. Son mercados de renta fija. ¿Sí? Entonces, el MEC Plus habla de la negociación que se da a los títulos de renta fija. Entonces, se negocia en el mercado primario o en el mercado secundario. En el mercado primario es quien los emite por primera vez. Es decir, si el Estado dice voy a poner en consideración de los inversionistas unos test y eso va a pasar ahorita, miren. Ahorita la plata que le está dando a todo el mundo, con la que roban, es mucha. Pero esa plata tiene que salir de algún lado. Lo normal es que salga de los impuestos. Traducción, reforma tributaria. Ahorita la gente no tiene para pagar ni la comida, mucho menos impuestos, entonces esa reforma tributaria se va a dejar para después, dentro de un año, en medio, 2 años, muy seguramente 2 años. Pero la plata tiene que estar ahorita. Entonces, ¿qué dice el Estado colombiano? La única forma es endeudarnos. Ya pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, bien. La otra forma de endeudarnos es por medio de títulos de renta fija. El Estado pone en consideración unos bonos. Entonces hay 1.000 millones de bonos, cada bono es de 10 millones de pesos y se paga al 10%, porque es renta fija. Bien, un ejemplo. Títulos de Tesorería Nacional. Todos esos, cuando los emite por primera vez, valga la redundancia, el emisor se llama mercado primario, ¿sí? Ese es el mercado primario, ¿sí? Es porque se le compran directamente al emisor, eso quedó muy feo. Se le compran directamente al emisor, ¿sí? Pero después de que probablemente alguno de ustedes tiene una plática, la invierte ahí, pero dentro de 6 meses, 8 meses la necesita para algo. Va a comprar una fábrica o se va del país, lo que sea. Entonces la vende, entonces ya eso se llama mercado secundario, porque ya usted la compró y ahora la va a vender. Pero estamos hablando, recuerden, de títulos de renta fija. ¿Bien? ¿Se acuerda que les dije que cuando uno le debe en plata el Estado por concepto de impuestos, hay un título que se llama el TIDI? Aquí también va, ¿sí? Entonces uno pues la DIAN le pone en la bolsa el TIDI y uno lo compra, se lo entregan. Y después de que se lo entregan, uno va al mercado secundario y lo vende, porque uno necesita la plata, ¿cierto? Bien. Entonces, dice que todo esto se hace a través del mercado electrónico de Colombia, MEC, por eso se llama MEC, pues MEC Plus, pero MEC porque es Mercado Electrónico de Colombia, que comprende el sistema centralizado de operaciones de negociación y registro. Ah, no borré. Bien, eso se llama así. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos. En el mercado de divisas se negocian dólares a cambio de pesos, es conocido como spot. Entonces, eh, se hace principalmente ¿para qué? Por los importadores, por los exportadores. Unos necesitan pagar en dólares, otros necesitan cambiar esos dólares a pesos colombianos, o sea, monetizar. Los bancos lo hacen también. El sistema bancario, por medio de Ledger Cards, por cartas de crédito, credit cards, se hacen muchas transacciones de exportación e importación, que una carta de crédito, prácticamente un crédito que se da, pero para el sector exportador. Entonces, por eso los bancos ahí, los especuladores del mercado, que ya hemos visto que eso es una palabra, en el caso financiero es un honor ser un especulador de mercado o arbitrajista, también lo hacen,
y el Banco de la República. Todos ellos son los que intervienen en este mercado spot. Que ese mercado spot es para monetizar, como está la flecha, o para, no, perdón, para monetizar, sí, para monetizar como está la flecha, o para desmonetizar, que es la flecha contraria. Bien, están en el mercado spot. ¿Y dónde se hace? En la Bolsa de Valores de Colombia. Bien. Eh, Así que son operaciones en las que se registra el valor de los contratos o acuerdos, o bueno, esto es acerca de los futuros, ¿bien? Ah, bueno, aquí estaban, yo los estaba escribiendo, aquí están eh, descritos aquí en esta parte. Son operaciones en las que se registra el valor de los contratos o acuerdos celebrados entre dos o ambas partes para comprar o vender activos, ¿verdad? Eso es los derivados. Dice, el valor de este contrato deriva de un activo subyacente. El activo subyacente es el objeto del contrato. Se llama siempre un subyacente. A veces decir activo subyacente es un pleonasmo. Se dice simplemente el subyacente. Y cuando uno habla del subyacente ya sabe que es un activo. Y el subyacente puede ser el dólar, el subyacente puede ser la tasa de interés, el subyacente puede ser el maíz. Bien, entonces dice que está el forward, que es la obligación de compra y venta de un activo en un mercado no estandarizado. Dice obligación de compra, ¿no? Bien. Y dice en un mercado no estandarizado. Fíjense que algo que no he dicho es que la bolsa de valores es un mercado completamente estandarizado. ¿Sí? Esa será la gran diferencia entre el forward y el futuro. Es estandarizado, es un mercado absolutamente transparente. Es un mercado donde usted no lo tumban, usted pierde plata por efectos del mercado porque una acción suba o baja, pero es un mercado absolutamente transparente. El forward entonces le dice que es compra-venta de un subyacente de un activo, el mercado no estandarizado por fuera o de content, como se llama, o por encima de la mesa, ¿sí? El futuro sí es el mercado estandarizado. Ambos son obligación. Dice que una opción ya es otra cosa, es un contrato que da el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo determinado. ¿De qué va a depender? Vuelvo, insisto, haremos una clase completa acerca de derivados, de que usted compra una opción, o sea, usted da, por ponerlo un ejemplo así como de la calle, pero pues no es tan puntual, usted da como unas arras, dice, mire, voy a comprar este carro, ¿sí? Y pone 500.000 pesos. Entonces, cuando se hace un contrato de opción, entonces de pronto los carros subieron. Entonces usted dice, ya no lo compro, quédese con esa opción, con ese dinero que se dio. O lo contrario, ya no se lo quieren vender y dicen, no, yo compré una opción y a mí me lo venden y estoy en primera fila. ¿Sí? Para eso se dan estos. Y los swaps, sí, los swaps dice que dos partes acuerdan intercambiar títulos o divisas en un lugar y fecha determinada. Muy parecido a un futuro, pero es que el swap sobre todo se da con intangibles, es decir, con tipos de cambio y con tasas de interés. Entonces uno dice, pero estamos hablando de dólares, yo le digo, no, estamos hablando de un tipo de cambio. ¿Sí? No estamos hablando de que vamos a negociar $100.000, sino que vamos a negociar el dólar a un precio, que es diferente. Y las tasas de interés, que vamos a pactar una deuda, un crédito, a una tasa de interés en un tiempo futuro. Entonces se pacta no el valor de la deuda, sino el porcentaje del crédito. Lo veremos un poquito con más calma. Bien. Bueno, aquí hay, ustedes se pueden, incluso, tal vez lo comenté en otra clase, a propósito de esta gráfica que está aquí, las personas creen que la bolsa más grande del mundo es lo que algunos equivocadamente llaman Wall Street. Realmente no existe ninguna bolsa que se llame así. Hay una bolsa, pero voy a escribirlo en mayor. Hay una bolsa que se llama así, NICE, New York Stock Exchange.
que queda en una calle que se llama Wall Street. Las personas creen que esa bolsa que algunos llaman Wall Street es la bolsa más grande del mundo. No, la bolsa más grande del mundo es la bolsa agrícola de Chicago. No, pero voy a hacer esto. Esa es la bolsa más grande del mundo. Y lo digo que lo hago a propósito porque aquí estamos viendo unos gráficos o unas fotos de trigo y de algunos granos y de otras cosas. Fíjense, unos sembrados, no necesariamente monedas, dinero. Aquí hay unos de oro también, pero la bolsa más grande del mundo es la Bolsa Agrícola de Chicago. Bien, recuerden que aquí en Colombia también tenemos la Bolsa Agrícola Nacional. En Colombia tenemos dos bolsas de valores, la Bolsa Agrícola y la Bolsa de Valores de Colombia. Bien, esto eso se hace en bolsa. Bien. Bueno, aquí en los mercados de renta fija, de los que mencionaba, entonces pues este mercado se negocia en títulos de deuda. Entonces, en este caso, pues la fotico no corresponde al sistema colombiano, pero fíjense que se llama, es un título del Tesoro, ¿sí? Del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, pero es un título de renta fija. Entonces, esos títulos de renta fija se hacen en el mercado por medio de bolsa. Bien, entonces menciona ahí que se conocen como renta fija, pues que ellos pueden variar el precio de una cotización, pero nunca la rentabilidad, nunca una rentabilidad. Si le dijeron el 10 es el 10. Si dijeron el 1 es el 1, nunca va a cambiar. Y en el mercado de renta variable, que es el que estamos trabajando, viene algo muy interesante. Viene, pues primero, bueno, aquí dice que el mercado de renta variable o mercado accionario es aquel donde la rentabilidad de la inversión está ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual invirtió y las ganancias de capital obtenidas por la diferencia de precio de compra y venta. Es decir, que porque es atractiva la bolsa, porque es atractiva la compra de acciones, porque se gana en dos vías. Se gana porque la acción subió y se gana porque se le dan dividendos, ¿sí? Por las dos cosas. O se pierde, si se pierde solamente porque la acción bajó, pues porque usted no dan a pedir plata, pero se gana en doble vía. Bien, este mercado está compuesto por acciones, ¿sí? Entonces, si uno busca por ahí la definición de una acción, en cualquier parte dice que una acción es una alícuota de una empresa, es decir, es una parte o una porción de una empresa. ¿Sí? Entonces, los únicos en Colombia que pueden emitir acciones son las sociedades anónimas, ¿sí? No las sociedades anónimas simplificadas, que eso es lo mismo que nada, sino una sociedad anónima, ¿bien? Una sociedad anónima con todo lo que ustedes ya vieron en alguna otra clase que complete una sociedad anónima. Bien, voy a agrandar aquí un poquito y esto. Entonces, existen tres tipos de acciones. La acción ordinaria, eh, todas tres son posesión de una empresa, posesión de una parte de la empresa, de tantas porciones como existan, una de ellas es suya. Si emitieron 1000 acciones y usted tiene una, pues tiene un milésimo de la empresa. Bien, lo que voy a explicar es lo siguiente. Vamos a salir de acá, perdónenme. Vamos a salir de acá y vamos a meter al... Ya, listo, ya. Vamos a salir de acá. Y no me quiere dejar salir. Ya, ahora sí. Vamos a salir de acá y me meto de nuevo a la página de la... No, esta es de la Super. Me voy a la página de Super. Fíjense que ahí estamos entrando. Eh, para que al respecto de esta diapositiva que estamos viendo, que existen varias clases de acciones. Entonces, si ustedes recuerdan, nos metemos por acá abajo donde dice, pasé, acá, mercado accionario,
evolución de los precios promedio. Hoy no vamos a mirar los precios promedio, eso los vamos a mirar la próxima semana. Pero fíjese que cuando yo veo esto, entonces comienzo a ver por lo menos, dos tipos de acciones. Una dice ADP y otra dice AO. Entonces, las ADP son las acciones, uno comúnmente las llama acciones preferenciales o acciones con derecho preferencial. Y las AO son las acciones ordinarias. Muchas empresas tienen de los dos tipos de acciones. Ya vamos a ver la diferencia. Miremos, por ejemplo, yo tal vez les había mencionado, bueno, con toda seguridad esta debe tener las dos. Aquí dice ADP Banco Avevillas, ¿sí? Ahí dice eso. Ahora voy un poco más abajo y tiene que haber una AO Banco Avevillas, ¿bien? O una AO Banco de Bogotá o una AO Banco de Colombia. Entonces, tienen sus diferencias. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Entonces, vuelvo a la diapositiva, acá, y mencionamos cuál es la diferencia. Para esto sí voy a anotar aquí. Entonces, una acción es ordinaria, pero voy a hacer un poquito más grande. Una acción es ordinaria cuando es porque tiene derecho a voz y a voto. Entonces, cuando usted compra una acción, no saben escribir, pues. Cuando usted tiene una acción, usted lo invitan a la asamblea y usted puede hablar y puede decir todo eso y cuando pasen algo usted, depende del número de acciones que tenga, esos mismos votos se introducen. Bien, ese voz y voto le da una rentabilidad, le da unos dividendos y demás. Ahora, bueno, aquí ya está. Esta le da derecho a voz. Ya está aquí explicadito que es sin derecho a voto. Le da derecho a voz. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Esta es preferencial y ni siquiera puedo votar. ¿Qué tiene de preferencial? Que usted puede hablar todo lo que quiera, pero usted no puede votar. ¿Bien? Usted puede hablar todo lo que quiera, pero usted no puede votar. Pero eso se lo compensan con un dividendo preferencial. Es decir, dicen, bueno, esta empresa da dividendos y el dividendo que dé a usted que tiene acción preferencial, le vamos a dar dividendo más 10% de lo de ese dividendo. Entonces, si los dividendos estaban en 3.000 pesos, le dan 3.300, pero no puede votar, ¿sí? Pero le dan un valor adicional de dinero. Y si uno lo que está es haciendo inversión, pues a uno eso, para uno eso es atractivo, ¿bien? Entonces, no tiene. Y la tercera que aparece acá es la privilegiada. Entonces voy a tener acá. Son en Colombia, ¿cómo han funcionado? Aquí acción privilegiada que yo recuerde, hubo la acción de la ETB, tal vez la de Avevillas. Esas dos que se presentó una democratización accionaria. Voy a hablar de la privilegiada y después les hablo de la democratización accionaria. Pero de esas existieron privilegiadas que eran preferenciales por 2 años y obligatoriamente convertibles en ordinarias. Es decir, uno las compró como preferenciales para que le dé a uno un dividendo mayor, pero solamente fueron preferenciales durante 2 años y a partir de 2 años y un día se convierten obligatoriamente en acciones ordinarias. A eso se le llamó acciones privilegiadas. Bien, eh, democratización, pues estoy escribiendo aquí, democratización accionaria. Entonces, yo les he comentado en diferentes clases que Colombia no tiene multibanca, ¿sí? Colombia tiene banca especializada. ¿Qué significa eso?
que si usted quiere abrir una cuenta corriente, va al banco. Pero si usted quiere adquirir un leasing, no puede ir al banco. El banco no le vende un leasing. Muy seguramente una de las empresas del conglomerado le venderá el leasing. Entonces, por ejemplo, está el Banco de Occidente y el leasing de Occidente. Eh, si usted quiere comprar acciones, usted no puede ir a un banco. Usted irá a la sociedad comisionista de bolsa, que también tiene el grupo del grupo AL. Bien, pero alguno de ustedes me dirá, profesor, pero yo recuerdo haber adquirido acciones de Millonarios, de Ecopetrol, de Avevillas en un banco y fuera de eso me las fían. Bien, eso se han dado, creo que son 4 procesos de democratización accionaria. Son empresas que en un momento dado necesitan del apoyo accionario, o necesitan plata, punto, necesitan plata. Entonces piden un permiso especial a la bolsa y le dicen, voy a vender acciones, pero por montones, para que la gente compre, yo pueda obtener ese dinero y no me endeude. Y esa democratización accionaria no son de las acciones antiguas, sino son de emisión nueva. Generalmente nunca sobrepasan un 15% del total de las acciones. ¿Para qué? Para no perder el control de las acciones. Entonces comienzan a vender las acciones de la ETB en Bancolombia. Dice que le venden un paquete, le venden una acción, le venden el paquete de 1 millón, el paquete de 5 millones. Eh, creo que las de Millonarios eran 1 millón, creo que casi siempre son paquetes de 1 millón de pesos. Entonces, usted me dice, pero aquí no tenemos Multibanca, profesor, ¿por qué la está vendiendo el Bancolombia? Y fuera de eso, le dicen, y si no tiene plata, yo se las doy a crédito, me las pagan en cuotas. Pues eso es lo peor que puede hacer un inversionista, ¿no? Pues ese no es un inversionista, además. Porque uno nunca, no puede invertir lo que no tiene, uno invierte los excedentes, no, uno no invierte lo del desayuno, o sea, uno primero aparta lo de uno y si le sobra plata sí le invierte, pero mucho menos va a irse a pedir prestada plata para invertir, no, eso no se hace, pero pues mucha gente por decir, tengo una acción de tal empresa, lo hizo. Pero esas democratizaciones accionarias son por tiempos cortos. Generalmente son por un mes y se termina y no se volvió a abrir nunca en la vida. ¿Sí? Eso ha pasado acá y así fue como se hicieron las acciones privilegiadas, se vendieron acciones privilegiadas en Colombia, que fueron como cuatro veces que se ha hecho acá. Bien, pasemos acá. Bien. Eh, los valores que se negocian en bolsa. Entonces, hablábamos entonces de valores eso, pues, medianamente ya lo había mencionado. Eh, los valores emitidos por el sector público, los bonos. Recuerden que un bono, voy a escribir acá, bono significa, voy a poner entre comillas, certificado de deuda. Ese es un bono. Bueno, si usted busca en el diccionario, le va a decir lo mismo. Por eso, si usted hace una rifa, no le ponga bono, porque usted no le debe a nadie. Una rifa. Bono es un certificado de deuda. Bien. Entonces, las empresas estamos hablando de las empresas del sector público, las empresas del Estado emiten bonos. ¿Para qué? Para obtener, los bonos siempre son de corto plazo. Quiere decir eso que su duración es de 1 año, ¿sí? Al año se redime, ¿bien? Entonces dice aquí que un bono cualquier entidad del sector público lo puede emitir, puede ser de deuda pública interna o externa, ¿sí? Depende cómo se emita, si son bonos internacionales, si son bonos internos.
De los dos se emiten, aquí en Colombia se emiten todo eso. Bien. Pero, bueno, sí, aquí lo dice, aquí dice que un bono es de corto plazo. Y ser de corto plazo, ustedes ya saben que en finanzas corto plazo es una. Bien, están los títulos de tesorería nacional, ¿sí? También son valores emitidos por Banco de la República. Están, estos los famosos, miren, están los famosos TIDIs, que es por medio de los cuales se hace devolución de impuestos. Esos son los títulos que se emiten. Algunos más pueden ser los repos, eh, se denominan así, o los repos cuando hay un repo y se necesita devolver la plata, se dice que hay un repo en reversa. Pero son otro tipo también que son títulos del sector público. Y del sector privado, entonces las empresas también, la mejor forma de apalancarse es con acciones, con bonos o papeles comerciales, ¿sí? Entonces, el sector real, sociedades anónimas, pueden emitir acciones, bonos, papeles comerciales. El sector financiero emite, ¿cierto? También puede emitir acciones, puede emitir bonos, papeles comerciales, pero ¿qué más emite? Emite CDTs, ¿cierto? Eh, Emite CDATs, que CDATs son CDTs con duración menor de un mes. Emite también las aceptaciones bancarias, ¿sí? Que es un título en el cual se da crédito. Y los CMs, que son los que hablaba ayer de eso, de los almacenes generales de depósito. Esos son los que emiten los CMs, los títulos son certificados de mercancía que emiten los almacenes generales de depósito, de los mismos que hablábamos ayer. Bien, bien. El mercado de valores, digamos que tiene tres diferentes clasificaciones, tres diferentes clasificaciones. La primera se llama por el originador y el receptor, en el cual, ya lo ha mencionado, hay un mercado primario cuando se negocia con el emisor del título y un mercado secundario cuando el título es revendido. No importa que se haga por bolsa, no quiere decir que no se haga por bolsa. Lo que quiere decir es que no se le está comprando al dueño original, sino que se está comprando ya revendido, pues, por decirlo de alguna manera. Por plaza, sí, por plaza. Entonces, por plaza, el mercado bursátil. Recuerden que la palabra bursatilidad significa el grado de transaccionabilidad, es decir, el grado de compra-venta de un activo financiero. Entonces, el mercado bursátil, uno, y el mercado por mostrador, dos, ¿sí? No siempre se hace por bolsa. Cuidado este ejemplo. Y es un ejemplo que eso pasa todos los días aquí en Bogotá. Cuando hace unos yo no sé cuántos años los de Millonarios compraron las acciones, las compraron, voy a ponerle aquí otro color, voy a ponerle aquí las compraron por el mercado bursátil, ¿sí? Pero un día alguno de los muchachos que compró, de las niñas que compró las acciones, se quedó sin para el semestre y le dice al compañero que está al lado, usted que también es hincha millonario, tenga, le vendo estas acciones, ¿sí? Y lo hicieron ahí en la oficina, en la casa, donde quiera. Entonces no se hizo por bolsa, entonces se llama over the counter o por mostrador. Bien, entonces el mercado de valores se puede hacer por ese lado. Simplemente nos informa que ya el dueño es otro. Bien, y por la especialización, depende de lo que usted está trabajando. Usted tiene un mercado principal, entonces usted dice, estoy trabajando con mercados del sistema financiero y compró una acción por ahí de Argos. Entonces, por la especialización, por el mercado principal o por el segundo mercado,
que es el que se tiene ahí. Pero borro esto. Bien. Bueno, aquí está explicadito. Mercado primario, mercado en el que se efectúa primero la venta, el emisor con el inversionista. Eso lo dije ya. Mientras que el otro dice que no, el mercado secundario, lo que le dije, el hincha millonario, está tal cual lo había explicado. Aquí está. El inversionista A es el que se lo vende al inversionista B, pero no interviene el emisor. No interviene el emisor. Entonces se llama mercado secundario. El mercado bursátil, ya pues, lo mencioné, es un mercado centralizado y regulado, es un mercado absolutamente transparente, es un mercado absolutamente confiable. Por eso las personas, incluso si alguno de ustedes quisiera ser algún día corredor de bolsa, el primer requisito que le van a pedir es que nunca en su vida ha sido reportado a crédito. Porque una persona que no pueda manejar sus finanzas no puede manejar las finanzas de los demás. Son personas absolutamente especializadas. Entonces, por eso dice, es un mercado centralizado y regulado, es absolutamente regulado, el cual permite que a los demandantes de liquidez conseguir recursos por medio de venta de activos financieros, bonos, acciones, lo que quieran, ¿cierto? Además, permite a los superavitarios tener acceso a estos productos. ¿Ya? El mercado bursátil entran los que compran y los que venden. Mercado bursátil tiene como característica, pues es casi obvio, pero hay que decirlo, que se desarrolla al interior de una bolsa, punto. Hay que hacerlo, o sea, no puede ser mercado secundario. Segundo, que existe el principio de autorregulación bursátil. Vamos a darnos cuenta, en la próxima clase ya venimos con el tema, cómo algunas acciones tienen que parar y cerrarse ellas mismas cuando existen situaciones anormales, como que una acción suba más de un 5%, se cierra por primera vez por media hora, cuando sube un 10% o baja un 10%, ya se cierra por un día, si sube o baja más, se cierra por 3 días, y si al caso eso llegara a ser permanente, pues la acción simplemente se saca de la bolsa. Bien. Los productos que se sacan, que se negocian son absolutamente estandarizados. Eso sí es de lo más seguro del mundo que hay en ese sentido. El mercado sobre el mostrador, que les mencionaba, el OTC, el mercado sobre el mostrador, un mercado cuyas negociaciones se hacen fuera de la rueda. La rueda es que uno llamaba a la rueda antes cuando existía en vivo la bolsa, que era una persona en la mitad que decía se compran acciones, se venden acciones, y todos los comisionistas de bolsa al lado con papeles diciendo compro, vendo, tal vaina. ¿Sí? Ahí se llamaba la rueda, por eso aquí habla, se hacen fuera de la rueda. O sea, la rueda es una palabra técnica de la bolsa de valores. Entonces, cuando dice que se hace fuera de la rueda, es que no está uno ahí. Hoy en día, pues la rueda es el computador, porque es que hoy en día ya no hay rueda. O sea, si ustedes vieron las películas que dan cada ratico en televisión de las bolsas y eso, y que compran y que venden, y si ustedes se dan cuenta, esas películas son re viejas, que ni hay celular ni nada, sino la gente con los teléfonos fijos comprando y vendiendo. Eso ya no se hace por ahí, pero técnicamente se llama la rueda. El pantallazo, donde se compra y se vende, se llama la rueda. Entonces no se hace por rueda, se hace por fuera. Se hace, es un negocio que hacemos los dos por aparte sobre un activo financiero, ¿cierto? Entonces así se hace. No existe el principio de autorregulación, no existe el principio de autorregulación bursátil. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que probablemente usted compró la acción en 1.000.000 de pesos. Bien, la compró. Necesito venderla hoy y no la va a vender por bolsa, se la va a vender a su amigo, porque necesita la plata ya en 10 minutos, no se va a poner a hacer transar ni nada. Y el mal le dice, le doy 800.000 pesos por eso, mire a ver si quiere. ¿Sí? Y el hombre dirá, pero en bolsa están a 1.200.000. Entonces no. ¿Por qué lo puede hacer por fuera de otro precio? Porque no existe el principio de autorregulación bursátil. ¿Bien?
Y los productos que se negocian no están estandarizados. Usted le pueden vender media acción. Usted le dice, venga, entonces esta acción, no necesito solamente la mitad de la plata, no están estandarizados. En bolsa no le van a vender media acción. ¿Bien? Por fuera sí lo puede hacer. Entonces, para tenerlo. El mercado principal y segundo, el principal, pues donde se negocian las primeras emisiones, ya lo había dicho, el segundo es cuando se negocian las primeras emisiones de valores que no han sido registradas en el Registro Nacional de Valores, ¿sí? Entonces, esto no es para, digamos que para todo el mundo. Lo dejamos ahí por hoy. Lo dejamos ahí por hoy porque de esto que viene, que alcanzamos a ver ahí, de ahorro de inversión, continúo con esa presentación, pero tengo otra presentación paralela para mostrarles esa situación. Preguntas, compañeros. Bien. ¿No hay preguntas? Entonces, Profe, qué pena. sí, dígame. Referente a lo que estaba diciendo que pues los bonos de que, o las deudas que quedaba pendiente al código de declaración de renta, que se Los generaba TIDIs. un saldo a favor. Sí, los TIDIs. Sí, señor. El gobierno pues indicó que iba a hacer el desembolso en efectivo a quienes lo solicitaran. ¿Eso se hace Ah, directamente el sí. gobierno o por O sea, medio de no, un ¿qué, terminal? qué pasa? Y esa es una excelente pregunta, muy gracias. Ainer, que lo que está pasando ahorita es fuera de lo común. Entonces, el manejo que viene en la casa de Nariño dijo, esta vaina está terrible, entonces no voy a pedirle permiso al Congreso de tomar algunas decisiones. Eso en palabras técnicas se llama estado de emergencia. Cuando se declara estado de emergencia, el presidente dice, las leyes las hago yo solito, el Congreso queda sobrando. Por eso el man sacó un poco de decretos, que se llaman decretos con fuerza de ley, un poco de decretos todos los días, que los arriendos no sé qué, que las tasas de interés, que para los pobres tal cosa, que no sé qué. Y uno de esos decretos de ley que sacó es acerca de, y fue uno de los últimos, antes, porque el estado de emergencia terminó la semana pasada, uno de los últimos que sacó fue la de la devolución de impuestos. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, por un espacio de tiempo que va a ser por solo vigencia 2000, recuerden que estamos en el año 2020, pero en materia de impuestos estamos en vigencia 2019. Entonces dijo, para vigencia 2019, quien requiera la devolución del dinero, la vamos a hacer de inmediato y en efectivo. O sea que por este año, por ser decreto ley en estado de emergencia, van a los que tengamos, yo por ejemplo tengo un saldo a favor, a los que tengamos saldo a favor en los impuestos. ¿Se acuerdan que hace como unos 3 meses antes de que saliera todo esto, salieron un poco de declaraciones de renta de gente que estaba en ceros y fuera de eso tenían saldo a favor? Eso es muy normal, que las personas tengan saldo a favor. Entonces, le va a decir, no va a ser por ti, sino va a ser en efectivo y desembolsable en su cuenta de ahorros. Desde que usted esté bancarizado, allá le llega la plata. Eso va a pasar por este año. Ya para la vigencia 2020, o sea, lo que se va a hacer en el 2021, ya no, ya no. Entonces, sí, esa, Ángel Andrés, es lo que pasa en este momento. Bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, señoritas? Bueno, o no hay jóvenes o no hay señoritas. Bueno, entonces, pues les deseo buena noche. Profe, pregunta. Sí, pregunta, Buenas noches. Luis. Profe, una preguntita. Es que ahí en el ensayo, bueno, dice que Sí, lo del peso colombiano que se evaluó, porque bueno, sí, porque bajó y eso, sí. ¿es con base a esta fecha o a eventos anteriores? Ah, buena pregunta. Sí, tal vez no fui muy explícito. Gracias por preguntar. Yo le diría que a esta fecha, pero fíjese que va a ser recurrente y repetitivo. Y pues ahí para todo el que no lo ha armado le voy dando luces. Y es que para compensar, y es un mecanismo de compensación, eh, cuando el petróleo baja, el dólar se dispara. Es decir, uno dice baja, pues claro, baja porque hay que dar más pesos, ¿cierto? Entonces se
se deprecia, se devalúa el peso colombiano. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué pasa eso? Es por la relación que tenemos con respecto al petróleo. Bien, entonces siempre va a ser, eso va a ser matemático siempre. Fíjense que el petróleo comenzó a subir en estos días, y esta semana, de una semana para acá, y otra vez el dólar otra vez bajó de 4.000. Había vuelto a subir más arriba de 4.000 y otra vez volvió a bajar. ¿Por qué? Porque el petróleo, después de que estuvo con un valor negativo, volvió a subir, ¿sí? Pero el petróleo descansa. ¿Qué es eso? ¿Una compensación en qué sentido? En que si el precio baja para que se compensen los ingresos, entonces por cada dólar hay que dar más pesos. Con eso se compensa el ingreso, y eso pasa en Colombia y pasa en todas partes del mundo. Particularmente nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos un país que depende de dos cosas, de subyacentes de hidrocarburos y de subyacentes de agrícolas. Es decir, que para hacerlo caricaturesco, pero que se entienda claro, bajó el petróleo, pero bajó el aguacate, ¿sí? En Colombia se comporta de esa manera. Entonces, por ahí pueden ir armando el ensayo de esa manera, ¿vale? Bien, ¿quién más por ahí? No, profe, sí, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces yo voy a comenzar, ya saben, yo les escribo el sábado en la tardecita para decirles cuánto sacaron. Tengo tres, desde ayer, tengo tres personas que me enviaron que necesitan aclaración de nota, con gusto mañana en la mañana la hago, ¿vale? Si no son de este curso, pues mejor, pero de todas maneras mañana la hago. Bien, señores, les deseo buena noche y gracias. A Chao, ustedes. profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Buenas noches.